los llamados grandes en el fútbol en general, en el mundo, no solamente en México, siempre se habla de que la exigencia tiene que ser buscar competir y ganar todo lo que se puede de las competencias en las que participan. La realidad es que no siempre te alcanza. Cuando dicen, no, vamos con todo en este torneo y en el otro, no siempre te alcanza. El América, con la deuda en el plano internacional, ¿tendría que enfocar sus baterías hacia eso o hacia volver a conseguir? No, totalmente. Creo que el América tiene que enfocarse el próximo semestre, sobre todo, en poder ganar la CONCACAF. Y ojo que el calendario está complicado. Arrancan la ronda de 16avos en marzo y después vendrá en abril y el mayo. El 30 de mayo sería la final de la CONCACHAMPIONS, es decir, América, hipotéticamente, si llega a esa final, la jugaría sin seleccionados mexicanos, tema que se le va a complicar y que va a tener que gestionar la directiva en cuanto a refuerzos se refiere. 11 días antes del arranque de la Copa del Mundo se estaría jugando esa final de CONCACHAMPIONS. Creo que tiene que ser el objetivo número 1 del América en el 2026. ¿Sí, Diony? Multicampeón. Liga, Liga y Conca. Está bien. Estoy hablando Liga y Conca. Lo demás no interesa. La Leagues Cup no interesa y no sé qué otro evento pusieron por ahí. Alguna vez se acercó un niño con Diego Armando Maradona, en paz descanse, y le pidió una fotografía. Y el Diego accedió y se tomó la foto. Después el niño le dijo, oye, ¿me das tu autógrafo? Y Maradona sabiamente le respondió, y no se puede todo en la vida. Y es verdad. Y con este plantel, América, honestamente, Pietra, Es que no es lo puede que hay que pensar ver. en eso de ser Es que multicampeón. Es que es lo que hay que ver. No te alcanza. Es lo que hay que ver quién va a venir y quién se va a ir. Y han pasado casi 3 semanas. Y tu amigo Santiago Baños no nos da luz. Sí, porque de los que decíamos que deberían de irse en este ejercicio que hicimos, no necesariamente se tienen que ir ni mucho menos, pero sí requieren delantero. Un buen centro delantero, y se lo dijimos aquí desde hace tiempo a la directiva, bueno, lo proponíamos porque una gran opción es la de Joao Pedro del San Luis. Sí, de acuerdo. Es una gran opción para cualquier equipo que pretenda tener un campeón de goleo y con eso aspirar a ser campeones o en Liga o en CONCACAF. Pero Diony está feliz con la Pantera, ¿eh? Y no, ¿Ah, sí? pero a ver, no solamente un A centro. todos les da 6 meses. Seis No meses. solamente un centro delantero. Necesita un contención que no lo tiene. Pero urgentemente un centro delantero. Un contención que no lo tiene, porque de los 3 que tiene, aunque Jonathan va a seguir 6 meses, ya Argini, el torneo pasado, terminó adaptando ahí o poniendo a Israel Reyes, que no desconoce la posición porque lo hizo en Puebla. Pero no es su Necesita un lateral izquierdo para meterle presión a Cristian Borja. Necesita un central y más si estamos pensando que se va O sea, a me estás diciendo que en el mercado de invierno el América necesita por lo menos traer a 4 elementos. 4 posiciones. Bueno, yo tengo La que más le urge, no es la del centro bueno, delantero. centro delantero. Yo tengo 2 opciones. Estamos hablando de Y que un 5. estamos hablando de que necesita competir para conseguir títulos, pues sí. Bueno, yo tengo 2 Necesita opciones para centro delantero del conjunto del América. La primera, coincido con Pietra, porque además creo que es la más accesible, la más fácil y con la que América puede gestionar de mejor manera, sobre todo ese primer semestre donde va a encarar la CONCACHAMPIONS con Joao Pedro, un goleador que ya está adaptado además al fútbol mexicano y que le puede venir muy bien al América. Porque podemos hablar de Paulinho, de Ángel Correa, eso sería más complicado para el América. Yo creo que lo de Joao Pedro es muy buena y hay otra que yo pongo sobre la mesa, Mauro Icardi. Esa puede ser la contratación importante para el equipo del América. Termina con el Fenerbahce su contrato en junio del 2026. El Fenerbahce prácticamente no cuenta con él. Le están buscando salida. Te propongo algo. En el próximo segmento le escribes tu carta a Santa Claus. ¿No era ya? Todos. ¿No era ya? Sí, no, ¿Me adelanté? Los Reyes Magos. poquito. ¿Me adelanté con la carta? Ahora, ha sonado también fuerte, no sé si Toluca tenga intenciones, siempre al campeón todo el mundo le echa ojo, pero ha sonado la opción del Canelo Angulo. No es centro delantero, no es contención, pero es alguien que genera muchísimo fútbol. Y no es seleccionado. Y no lo vas a... Ingratamente. Injustamente. Entonces lo puedes Ese tener todo el y con torneo. la relación que hay con todas las partes involucradas, creo que podría darse y sería un futbolista muy interesante. Sí, la para opción de Joao Pedro, que yo también doy ¿También? como centro delantero, es por Totalmente. lo mismo, porque lo tienes acuerdo. todo el torneo. Y en base a eso va a tener que gestionar la directiva del América los refuerzos ahora en esta ventana, ¿eh? ¿Con quiénes puede Pero es contar? difícil en el mercado de Incluso invierno. con el Normalmente Mundial en no puerta. se dan tantos movimientos. Sí, en es invierno. complicado. Por eso te decía, Diony, 4 en invierno. En verano te la compro. Lo hizo Guadalajara. Sí. Pero en invierno es difícil. Bueno, ¿cuántos lleva Guadalajara ya? Te estoy diciendo, en verano trajo Ahorita 4. 2. No, y en este mercado ya lleva 2. Hasta ahorita 2. O sea, 2.
Con chance de conseguir alguno más, Es ¿no? lo que La intención Ya son se fue tres. Cowell, ¿no? Regresó a la ya. MLS. Sí, sí, sí. Y lo que hemos dicho de Javier Mier, que lo ha hecho bien, ¿no? Y se sigue moviendo. Sí, pero es una realidad. América necesita. Ahora, si Jardine con esta deuda en el plano internacional no consigue ganar nada, ¿sería entonces ya oportunidad, tiempo para decir busquemos por otro lado? ¿O el crédito del que hablaba Michel y el cual comparto todavía tiene mucha cobija? No, yo pienso igual, que debe de irse cuando él tenga una mejor oferta y él sienta que ya terminó su ciclo en el América. Es que luego no entendemos cómo vas a dejar, tú pretender decirle a un técnico vete cuando te hizo tricampeón. Y no es que vaya a hacer un torneo el siguiente en el que no Pero vaya luego a las ganar relaciones se nada. desgastan. Pero eso lo ha hecho el América. Claro. Entre los que ha quitado y los o sea, que se han ido. tricampeones Porque han no- querido, porque ¿Qué los les han dije corrido. antes de Giardini- en el corte anterior? Ninguno les embona. Pues, No, no, no. eso. Giardini, aunque no gane con CACAF, sigue teniendo todo el crédito del mundo. Pero también sí debe ganar algún título de liga. Sí, en eso coincido. ¿eh? De liga para Bueno, seguir no sé si de liga, pero debe ganar algo. subiendo un Mira, poquito ese crédito. A mí me queda claro que el América no lo va a echar, porque sería un terrible error por parte Digo, de la depende A menos mucho que de- haya un rompimiento muy fuerte. Exactamente. Que no lo va a Es ver. que, no, que difícilmente va a suceder, porque hasta ahorita las cosas han fluido bien. El riesgo que yo veo es que al propio Jardine le llegue una oferta y que él diga, ¿sabes qué? Es eso. Un nuevo reto, un nuevo desafío, otra liga, O una que él selección. sienta que ya no Pero puede. a ver, No, ofertas irse. le han llegado, yo creo. Sí, que le han llegado, le han llegado. Del fútbol mexicano. Y Pero que en algún fuera de- momento, porque sí pasa, Michel, y más con el técnico, y ¿sabes qué? Ya, necesito cambiar de aire. Los ciclos terminan, y Cumple. más en el deporte profesional y en una exigencia como el fútbol, los ciclos Y en un equipo como América, donde la exigencia también. es muy alta. Cierto, de acuerdo. De regreso, ¿no? América con esa exigencia o autoexigencia, ¿no? De qué tener que bien ser lo campeón sí o sí. Y si no, es un fracaso absoluto, porque así lo dicen los americanistas. Algunos. Sacarse la espina de lo que pasó en la liguilla anterior. Y bueno, pues evidentemente esperando ver un equipo, pues siempre competitivo, ¿no? Un equipo fuerte, que también viene un semestre de CONCACAF Champions League muy interesante, donde también buscarán Febrero, también en febrero sacarse arranca. la espina y ¿por qué no? Llegar hasta Ah, las ¿es la últimas tercera es la instancias. vencida, Charlie? Vamos a ver. Ay, ese es buen punto, Carlos Velasco. Déjame se lo platico Va, a va, mis va. amigos. Hay unos cuates que tengo acá en la Bueno, mesa para ver si eso es un punto de referencia para la continuidad de un histórico como André Jardine. Además de el fracaso de este año, lo que puede suceder en la Champions Cup de la CONCACAF, que es la asignatura pendiente. Señor Eduardo de la Torre, Hola Oscar, ¿cómo estás, Yayo? bien, gracias, gusto saludarte, Cristian, Charlie, un placer estar con ustedes. ¿Sería un punto de referencia para ver si sigue Jardine o no? La Champions Cup de la CONCACAF, en la tercera. Si el presidente dueño sigue diciendo lo mismo, sí. Pues es que siempre ¿Qué lo- es? A ver, ustedes se mofan No, del no. americanismo que dice, si no es campeón es fracaso, y ustedes dicen, a ver, no sé qué. Bueno, si el propietario dice que es un objetivo, A ver, yo no sé lo que diga el propietario, yo lo que te digo es que son unos fracasados, ¿no? Dicho por... ¡ah, Dicho por caray! todos, ¿sí o no? O sea, ¿estás, ¿No? ¿estás diciendo que son más fracasados que ganadores? Estoy diciendo que el año pasado no fueron campeones y que ustedes han dicho, no ustedes, no, tampoco te voy a incluir, pero en Gracias. general la afición, Muchos. eso dice. Y jugadores también, ¿eh? Y técnicos, o sea, todo el mundo lo dice. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué tiene de malo que yo le diga fracasado? Si ustedes se lo están diciendo, o yo no puedo decirlo. ¿O qué? A mí dime. No te eches para ¿por qué no atrás. puedo Adelante decirlo? con lo que dijiste. Responde con lo que dices. ¿Pero de qué? No, me Le eché dijiste para atrás. fracasados a los Sí, americanistas. Sí. Dios mío, Ah, bueno. Eduardo, 16 títulos de liga en la era profesional a del ver, fútbol es que mexicano. te estás equivocando. El más ganador en la Te CONCACAF. estás equivocando. Yo estoy hablando del 25. Ah. No de esos 16 títulos que tuvo. Esos fueron exitosos y llámale como quieras. Pero el año pasado fueron fracasados. Y como lo último es lo que cuenta, ahí O sea, quedó. déjame regreso. El cassette. Ya ni existen los cassettes, Charlie, por eso. no, ya te quedaste muy atrás. Como, Si tú has dicho que el tricampeonato, 3 torneos cortos consecutivos y una final que se perdió, pero vamos a dejarlo en los títulos, no es para marcar historia y leyenda un equipo de época, pero por un año sí catalogas como fracasados, por un año malo.
sin títulos. A ver, pero es que yo no lo catalogo, entiéndeme eso, no lo catalogo. ¿Lo han dicho o no, Charlie? Sí. ¿Lo han dicho o no, Cristian? Bueno, simplemente tomo sus palabras y yo les llamo de esa manera. Pude haberles dicho de algo más suave, ¿no? Pero ¿para qué? Bueno, Si ustedes dicen voy a que saludar al así Tibu, es. pero puedes volver a decir cómo los catalogaste hoy. Los fracasados. Los fracasados. Qué cosa. Me dio agruras. Y eso No, que no, todavía te no da cenamos más. de Navidad. No, te da Tibu, más. Cristian Elguea. ¿Cómo estás, Tibu? Todo bien, Oscar. ¿Cómo ves aquí, Eduardo? Mi buen Charlie. Viene con Eduardo todo, de la Torre. Sí, viene con todo, cerrando el año fuerte, ¿no? O sea, pero también estoy de acuerdo. No dije nada, que no lo hayan dicho ustedes. Nomás que se lo Entrevistamos imaginan y no lo a- dicen. Eso es entrevistamos otra a la gente cosa. de la América alguna vez, recuerdo, digamos, hace medio año, ¿no? Y justo recuerdo que les pasaba mucho el no haber podido ganar en la Liga de Campeones de CONCACAF. Ese era el gran objetivo que tenían y ellos aceptaron que no cumplieron esos objetivos, la famosa palabra del fracaso, ¿no? Y yo también creo que ahora en ese sentido es en donde buscan revancha, porque en México ya cumplieron, ganaron lo que ningún otro equipo había hecho en torneos cortos. Y ahora está el objetivo, la misión es ir por los títulos internacionales, específicamente hablando de la Liga de Campeones de CONCACAF, porque además se quedaron sin ir al Mundial de Clubes con el papelón contra Los Ángeles Si no lo FC. consiguen, ¿cómo lo vamos a llamar? Fracaso. Pues que no cumplieron los objetivos, ¿no? ¿Y cómo les, Fracaso, cómo dilo, les tío. llegamos a todos? Si quieren En fracaso. Coapa no pasa nada, ¿eh? No, a nadie le tiemblan las piernas, nadie se siente. Bueno, entonces. Nadie agacha la cabeza. En Cuapa fracaso. no, No, pero pero aquí está- sí. En Cuapa no, pero Nadie aquí agacha sí. Un la golpe que cabeza. sí dolió, ¿no? Un Tarde o golpe que sí temprano dolió duele. el no ir al Mundial de Clubes, además de que se Sobre les todo- abrió la puerta. Eso, sobre se todo les eso. abrió la puerta por lo de León. Eso ya fue ridículo, Y Charlie. tristemente con Los Ángeles no pudieron, ¿no? Bueno, eso ya fue ridículo. No ganarle a Los Ángeles. Tanto que se cacarea, hablando de águilas y de pollos, tanto que se cacarea que la Liga MX está muy por encima de la... A eso. Y ay, después para que de haber veas. perdido contra Cruz Azul, además en la Conca Champions, ¿no? Contra uno de tus grandes rivales al que siempre le habías ganado, pierdes ese partido y luego lo que dices del ridículo contra Los Ángeles. Es que no se les da los torneos Ah, ¿no? internacionales. Y los 7 títulos. ¿Sabes quién es el equipo más ganador en la CONCACAF? ¿Eh? ¿Sabes qué equipo mexicano ¿Hace es cuántos el... años? No, bueno, pues no me digas que no se bueno, les da. Sí, es que no se les da. Últimamente. A ver, yo soy presente y me refiero del 25 para acá. Eduardo Latorre. ¿Eh? Presente. Muy bien. Ahí están los que podrían salir de Coapa. Kevin. Igor, que yo creo que es el que tiene un pie afuera. Dávila, que está por ahí. Ah, caray. ¿Y el Rosun? ¿Aparece Ya ahí? vaino. ¿Dónde andaba tú? ¿Cervantes? ¿Orquín? ¿Que lo regresaron y no lo han usado? Araujo, que lamentablemente sí, Charlie, porque pues no ha tenido prácticamente actividad. Y Naveda. ¿Te acuerdas que era una de las promesas de la cantera? Sí, sí, sí. Y las críticas de Araujo cuando lo metieron en la semifinal mencionada de la Liga de Campeones de CONCACAF, ¿se acuerdan? Cómo criticaron el planteamiento de Jardine por esos cambios que hizo. Por eso más es complicado, ¿no? Sí. Que se quede. después Y de Orquín eso. había hecho bien las cosas en Juárez, por eso lo regresaron, pero bueno, pues ahora Pero pues si no lo usan. no lo caben, utilizan, pues no caben porque no esos cabe, jugadores, no exactamente. caben. no hay manera, ¿no? Hay un extranjero que lo acaban Claro. de traer y lo tienen que meter. Claro, claro. El Club América vive días intensos en Coapa, de esos que te hacen dudar si la directiva sabe lo que hace o simplemente está improvisando sobre la marcha. Porque mientras unos se van por la puerta de atrás cargando el fracaso de una inversión millonaria que nunca funcionó, otros regresan del extranjero con la cola entre las patas buscando redención en el fútbol mexicano. Y en medio de todo esto, Santiago Baños sigue sin anunciar los refuerzos que la afición lleva meses esperando, como si el mercado de fichajes fuera una telenovela donde el suspenso vale más que los resultados. La paciencia azul crema se agota y con razón, porque mientras otros equipos se refuerzan con bombazos, en el nido seguimos viendo cómo se nos escapan las oportunidades una tras otra. Pero claro, la institución más grande de México no necesita fichar, ¿verdad? Porque con pura mística y historia se ganan los campeonatos. Mentira, los títulos se ganan con jugadores de calidad, con decisiones inteligentes en el mercado y con una directiva que no se duerma en los laureles. Y lo que estamos viendo últimamente en Coapa es todo menos eso. Tenemos a un delantero que costó millones y no metió ni los goles de su abuela, a otro que se fue a Argentina y ahora quiere regresar porque allá no la hizo, y a una afición que sueña con traer de vuelta a ídolos del pasado porque el presente no les convence. Mientras tanto,
André Jardine prepara su plantilla con lo que tiene, rezando para que los de arriba le den aunque sea un refuerzo decente antes de que arranque el Clausura 2026. Porque seamos honestos, si seguimos así, vamos a empezar el torneo con las mismas caras de siempre y las mismas promesas vacías de que este año sí. La realidad es cruda, pero es la que tenemos. En Coapa hay movimientos, sí, pero no los que la gente esperaba. Hay salidas que debieron ocurrir hace 6 meses, regresos que huelen a nostalgia barata y una planificación deportiva que parece armada con alfileres. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a desglosar ahora mismo, porque créanme, hay tela de dónde cortar. Vamos a empezar hablando primero sobre el tema más doloroso para las arcas del América, y es el rotundo fracaso de la contratación de José Raúl La Pantera Zúñiga. En Coapa ya no se discute solo el rendimiento deportivo del colombiano, porque el problema va mucho más allá de la cancha. En las últimas horas comenzó a tomar fuerza una versión que apunta directamente al desastre económico que representa este fichaje para el club. De acuerdo con información del periodista Miguel Arizpe, la directiva azul crema ya asimiló que José Raúl La Pantera Zúñiga no respondió a lo esperado y que su continuidad en el plantel es cada vez menos probable. El escenario no solo decepciona en la cancha, sino que abre una herida profunda en las finanzas del América. Según Arizpe, el delantero colombiano ha decepcionado profundamente a la cúpula del América y su salida es una posibilidad real rumbo al Clausura 2026. Pero aquí viene lo peor, el costo del error que nadie quiere asumir públicamente, pero que todos conocen en los pasillos de Coapa. Las Águilas pagaron entre 3 y 4 millones de dólares por su fichaje y hoy ese dinero luce completamente irrecuperable con 31 años y un último torneo en el que apenas marcó 4 goles. El valor de mercado de Zúñiga cayó de manera abrupta, casi en picada. En Coapa son conscientes de que ningún club pagará una cifra cercana a la inversión original, por lo que la venta implicaría asumir una pérdida directa y dolorosa. El plan de la directiva ya no pasa por ganar con su salida, sino por reducir el daño lo más posible. Si aparece una oferta, será aceptada, aún sabiendo que el balance final será negativo. El caso se analiza internamente como una apuesta fallida que salió demasiado cara, de esas que manchan el currículum de cualquier director deportivo. Llegó como campeón de goleo, pero nunca respondió como se esperaba. Y ahora América debe cargar con las consecuencias de una contratación que desde el inicio generó dudas, pero que igual se concretó. Yo creo que este fichaje fue un error desde el primer día, porque traer a un delantero de 30 años por esa cantidad de dinero sin tener garantías reales de su rendimiento en la Liga MX fue una apuesta demasiado arriesgada. Pensando bien, esto refleja una falta de análisis profundo en el área de fichajes del América, porque no puede ser que se inviertan millones en un jugador que a los 6 meses ya está en la lista de salida. Y lo peor es que ese dinero pudo haberse usado en refuerzos más inteligentes, más jóvenes, con mayor proyección. Ahora América tiene que vender a pérdida y asumir un golpe económico que pudo evitarse con un poco más de criterio. Hablando de salidas y de movimientos en el mercado, ahora tenemos que tocar el tema de Sebastián Córdoba, porque su situación también está relacionada con las decisiones que se toman o no se toman en Coapa. El Club América ha tenido una participación muy discreta en el actual mercado de fichajes, situación que ha provocado una fuerte molestia entre la afición azul crema. La ausencia de anuncios importantes ha derivado en críticas directas hacia Santiago Baños, a quien señalan como el responsable de una directiva que, hasta el momento, no ha presentado refuerzos de peso rumbo al próximo torneo. Pese a este panorama, el mercado continúa abierto y en Coapa todavía existen nombres que siguen en la órbita de las Águilas, aunque el tiempo avanza y las opciones se van reduciendo. Uno de los futbolistas que ha vuelto a tomar fuerza en los rumores es Sebastián Córdoba, canterano americanista que recientemente concluyó su etapa con Tigres de la UANL. El conjunto regiomontano hizo oficial su salida mediante un video en el que reconocieron su aporte a la institución, confirmando así el cierre de su ciclo con el club felino. Al quedar como agente libre, Córdoba se convierte en una opción interesante para reforzar
el mediocampo del América, ya que su llegada no implicaría costo de transferencia, lo cual en teoría debería facilitar las negociaciones. Sin embargo, hasta el momento no existe un interés formal por parte de las Águilas en repatriarlo y distintos reportes señalan que la posibilidad más latente sería su llegada a Pumas, equipo que ha mostrado un fuerte interés en sus servicios y que podría cerrar su fichaje en los próximos días. Actualmente el valor de mercado de Sebastián Córdoba es de 3 millones de euros y con 28 años podría representar un activo atractivo para el club de la Liga MX que logre incorporarlo de cara al Clausura 2026 en un mercado donde las oportunidades de calidad a bajo costo no abundan. Córdoba conoce la casa, conoce la presión, conoce lo que significa vestir la playera del América, pero al parecer en Coapa no están interesados en darle una segunda oportunidad. Yo creo que el América está dejando pasar una oportunidad importante con Córdoba porque es un jugador que ya demostró su calidad en la institución, que conoce el sistema, que es mexicano y que está libre, sin costo de transferencia. Pensando bien en un mercado donde América no ha fichado a nadie relevante, despreciar la posibilidad de traer a Córdoba suena más a orgullo que a estrategia deportiva. Si Pumas lo ficha y le va bien, van a quedar como tontos en Coapa porque dejaron ir gratis a un jugador formado en casa que podría aportar mucho al equipo de Jardine. Aún sobre posibles regresos y movimientos de exjugadores, tenemos que hablar de Diego Valdés porque su situación también está dando mucho de qué hablar en estos días. A lo largo de su historia, el Club América ha contado con grandes futbolistas extranjeros, pero solo algunos han logrado quedarse en el corazón del americanismo y consolidarse como verdaderas figuras de la institución azul crema. Son pocos los que trascienden más allá de los torneos y se convierten en referentes tanto por su calidad como por su impacto en los momentos decisivos. Uno de esos nombres es el del chileno Diego Valdés, el emblemático número 10 del tricampeonato americanista. Valdés fue un jugador determinante cuando logró enfocarse en su talento, técnica individual y lectura del juego, siendo pieza clave en una de las etapas más exitosas del club en años recientes. Tras su salida del América rumbo a la Apertura 2025, el mediocampista chileno no ha logrado adaptarse de la mejor manera en el conjunto del Vélez Sarsfield, donde su rendimiento ha estado lejos del nivel que mostró en Coapa. Esta situación ha reavivado las versiones sobre un posible regreso al fútbol mexicano en el corto plazo. En días recientes, Diego Valdés fue visto entrenando intensamente durante su periodo vacacional, trabajando por su cuenta con un claro objetivo: volver a competir al más alto nivel. El propio entorno del jugador ha dejado entrever que su intención es regresar a la Liga MX y a un país que le dio protagonismo, títulos y reconocimiento dentro de su carrera. Por ahora, el club que más interés ha mostrado en su regreso es el Club León, ya que actualmente el Club América no cuenta con plazas de extranjeros disponibles y el plan de la directiva no contempla el retorno del talentoso futbolista chileno. Así, el futuro de Valdés parece apuntar nuevamente al fútbol mexicano, aunque lejos de Coapa, al menos por ahora. El chileno está dispuesto a hacer sacrificios para volver a México, incluso aceptar condiciones económicas menores a las que tenía en el América, porque lo que busca es recuperar su nivel futbolístico y volver a sentirse importante en un equipo. Yo creo que Valdés fue un gran jugador para el América, pero su ciclo ya terminó y traerlo de vuelta sería un error. No tiene sentido volver atrás cuando lo que necesita el equipo es mirar hacia adelante con refuerzos jóvenes y con hambre de triunfo. Además, si no tiene plaza de extranjero disponible, menos sentido tiene forzar su regreso. Pensando bien, es mejor que vaya a León o a donde sea que se recupere futbolísticamente y que el América invierta en jugadores con futuro y no en nostalgia. Los títulos del pasado no se ganan otra vez trayendo a los mismos jugadores que ya cumplieron su ciclo. Y ya que hablamos de ídolos que la afición extraña y quisiera tener de vuelta, no podemos dejar de mencionar el caso de Jonathan Rodríguez, el cabecita. El Club América se ha apoderado de las tendencias del deporte
no solo por haber retomado sus actividades previo al torneo Clausura 2026 de la Liga MX, sino también por la opinión de la afición misma que se ha viralizado en todas las redes sociales. Y es que, de acuerdo con los posteos de los internautas, la gran mayoría de los usuarios extrañan contar con el talento y presencia de Jonathan Rodríguez, delantero que, si bien en su momento compitió con diversos elementos estrella del nido, se ganó el corazón de todos con sus intervenciones. Recordemos que Cabecita estuvo presente en duelos de alto calibre y firmó goles en los clásicos nacionales, así como también los encontronazos entre América versus Cruz Azul, y también puso a temblar a todos en Ciudad Universitaria con su desarrollado olfato goleador. Además, también participó en la gran final por el título número 14 y en aquella ocasión firmó un gol que ayudó a construir el camino de la victoria para las Águilas. Por ello y por su liderazgo y experiencia, los internautas confiesan que quisieran tenerlo de regreso y les encantaría que de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX pueda convertirse en una de las tan ansiadas y anheladas altas del equipo. La nostalgia por el Cabecita es real porque fue de esos delanteros que no solo metía goles, sino que aparecía en los momentos importantes en los partidos que definían campeonatos. Yo creo que el cariño hacia Jonathan Rodríguez es totalmente justificado porque fue un jugador que dejó huella en el América, pero también creo que pedir su regreso es más un tema emocional que deportivo. El fútbol avanza, los jugadores envejecen y traer de vuelta a figuras del pasado rara vez funciona como uno espera. Pensando bien, la afición debería exigir fichajes nuevos, jugadores con proyección, no estar pidiendo que regresen los de antes porque el presente no convence. Eso es un mensaje claro de que algo no está funcionando bien en la dirección deportiva del América. Pero no todo son salidas ni nostalgia, también tenemos buenas noticias para la afición azul crema, y es que Álvaro Fidalgo decidió apagar todos los rumores sobre su futuro con un mensaje contundente. El Club América se ha convertido en uno de los protagonistas de las tendencias más relevantes del momento, no solo por retomar sus actividades y volver a Coapa para la pretemporada de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX, sino también por los rumores que rodearon a Álvaro Fidalgo. Así es, recordemos que el Maguito se apoderó de todas las cámaras y reflectores por haber protagonizado una especulación que ya lo colocaba fuera del primer equipo de André Jardine. De hecho, entre las versiones que se extendieron, se decía que el elemento estaría saliendo de América para dar el gran salto a Europa, un sueño que desde hace varios torneos ya tendría en mente. Sin embargo, recientemente Fidalgo regresó a los entrenamientos con América y compartió una fotografía especial en sus redes sociales con la frase «Vuelta a casa», misma con la que apagó toda clase de especulaciones y suposiciones sobre su futuro deportivo. En cuanto a la reacción de los seguidores, es necesario agregar que esto causó una verdadera sensación y revuelo, por lo que todos expresaron su alegría al saber que la estrella de 28 años de edad continuará vistiendo la camiseta del equipo e institución más ganadora del fútbol mexicano. Fidalgo es una de las piezas clave del esquema de Jardine, un jugador que entiende perfectamente lo que se necesita en Coapa y que ha estado a la altura en los momentos importantes. Yo creo que la permanencia de Fidalgo es una excelente noticia para el América porque es de los pocos jugadores que realmente marca diferencia en el mediocampo y que tiene esa mentalidad ganadora que se necesita. Pensando bien, perderlo hubiera sido un golpe durísimo para el equipo, así que bien por él en quedarse y bien por la directiva en retenerlo. Ahora solo falta que le pongan compañeros de su nivel para que no tenga que cargar solo con la responsabilidad del mediocampo. Y por falar de refuerzos, aunque no sea para el primer equipo, también tenemos movimiento en las fuerzas básicas del América. El conjunto americanista integró a su equipo sub-21 a Emilio Dávila, futbolista proveniente de las fuerzas básicas del Cruz Azul. El defensor se suma al proyecto juvenil del América, en una apuesta clara por reforzar la competencia interna dentro de sus divisiones menores, buscando elevar el nivel y la proyección a futuro. La llegada de Emilio Dávila no es menor, ya que impacta directamente en otros canteranos que ocupan la misma posición, defensas centrales como Patrick Villa, Hugo Buila y Joshua Strimling,
ahora deberán competir con este nuevo elemento por minutos y protagonismo en una etapa clave de su desarrollo dentro de la institución. Esta competencia interna cobra mayor relevancia al considerar que el objetivo final para todos ellos es dar el salto al primer equipo que dirige André Jardine. Con la incorporación de Dávila, el camino se vuelve más exigente, ya que el club parece decidido a elevar el estándar dentro de sus fuerzas básicas y reducir los márgenes de error. Traer a un jugador de Cruz Azul siempre genera morbo, pero en fuerzas básicas lo importante es que haya competencia sana y que los mejores lleguen al primer equipo. Yo creo que este fichaje es positivo porque obliga a los canteranos a esforzarse más y a no dormirse en sus laureles. La competencia interna siempre saca lo mejor de cada jugador. Y si Dávila resulta ser mejor que los que ya estaban, pues bienvenido sea. Pensando bien, ojalá esa misma mentalidad de fichar para mejorar la competencia la aplicaran en el primer equipo, porque ahí también hace falta sacudir el avispero y traer jugadores que obliguen a los titulares a dar más. Mudando para temas del día a día en Coapa, tenemos que aclarar un tema que generó preocupación entre la afición y es la ausencia de Rodolfo Cota en los primeros entrenamientos. El Club América ha llamado la atención de propios y extraños debido a que sus elementos ya regresaron al nido de Coapa para retomar sus actividades e incluso ya se sometieron a las pruebas médicas pertinentes para hacer sus nuevos expedientes de cara al torneo Clausura 2026. De hecho, a través de redes sociales, el primer equipo compartió cómo fue el regreso de cada una de sus figuras y los internautas notaron que uno de los jugadores que no aparecía en las postales fue Rodolfo Cota. Así es, el arquero se tuvo que ausentar de una de las prácticas y los fanáticos comenzaron a preocuparse por él. También se publicaron diversos rumores que aseguraban que quizá estaba en proceso de salida y sería una de las bajas de las Águilas. Sin embargo, todas las especulaciones fueron apagadas luego de que se revelara que la razón por la que no fue parte de la práctica fue porque recibió un permiso especial para realizar su boda. Esta noticia tranquilizó a los internautas y al mismo tiempo provocó que los usuarios le enviaran buenos deseos para la nueva etapa que está por vivir junto a su esposa y sus hijos. Al final, todo quedó en un susto sin mayor trascendencia y Cota seguirá siendo parte del América. Yo creo que es bueno que el club le dé estos permisos a sus jugadores para que atiendan temas personales importantes, porque al final son seres humanos y necesitan ese balance entre lo profesional y lo personal. Pensando bien, mejor que se case tranquilo y regrese concentrado al 100 para el torneo, porque un arquero distraído es un arquero que comete errores. Y para cerrar este video, vamos a hablar de lo que viene por delante para el América, porque ya hay fecha y rival confirmado para el inicio del Clausura 2026. Mientras tanto, el Club América se prepara para su próximo compromiso, que será ante los Xolos de Tijuana el 9 de enero de 2026 a las 21 horas del centro de México, en un partido que se disputará en la cancha del Estadio Caliente, donde las Águilas buscarán comenzar el torneo con el pie derecho. Es un partido complicado porque Tijuana siempre se hace fuerte de local, pero América tiene la obligación de arrancar ganando si quiere pelear el campeonato desde el principio. Yo creo que este primer partido será clave para ver con qué mentalidad llega el equipo de Jardine, si con hambre de revancha tras un mercado discreto o si con resignación por no tener los refuerzos que pidieron. Pensando bien, ojalá que en estas semanas que quedan antes del debut, la directiva se ponga las pilas y traiga, aunque sea un par de fichajes decentes, porque empezar el torneo con la misma plantilla y las mismas carencias es pedirle demasiado al técnico y a los jugadores. El fútbol no se gana solo con escudo ni con historia, se gana con buenos jugadores y decisiones inteligentes, y hasta ahora en este mercado no hemos visto ninguna de las dos cosas en Coapa.